Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Sudaca, Perú. Con algo de retraso debemos disculparnos. En este caso ha sido mi error. Lima está colapsada en cuanto a tráfico se refiere y es por eso que estamos saliendo un poco tarde, porque la verdad para llegar hasta donde hago el programa salgan con precaución porque Lima está realmente a tope, a tope. La gente se está movilizando a último minuto, bueno, y aprovechando el feriado largo también para salir y relajarse unos días. Felizmente está con nosotros ya listo para comentar la información Fernando Tuesta. Esta noche vamos a hablar con Fernando porque últimamente se ha venido hablando mucho sobre el abuso que se hace de las figuras de la vacancia, por ejemplo, de la posibilidad de la disolución del Congreso, un Congreso temeroso de pronto de no darle la confianza a un gabinete porque gasta una bala de plata y en la cabeza del gobernante siempre está la posibilidad de cerrar el Congreso. Y en el caso del Congreso siempre se está haciendo números, cuentas para ver si se llega o no a la vacancia. Se ha hablado también de pedirle la renuncia al presidente de la República. En lo particular, yo he expresado mi posición de que el presidente Castillo tiene que renunciar. Pero también surgen otras posibilidades a la crisis que estamos encarando el día de hoy. Una de ellas es el adelanto de las elecciones. Adelantar elecciones, pero cambiando las reglas de juego, porque también es cierto que de adelantar elecciones, la oferta electoral entre la cual tendríamos que elegir, pues no sería muy distinta a la que tuvimos en las últimas elecciones que dieron como resultado la elección de Pedro Castillo, un candidato que gana legítimamente en segunda vuelta, pero con un porcentaje realmente que lo impulsa y apoya en la primera muy corto, muy pequeño. Fernando Tuesta está con nosotros. Fernando, gracias por conectarte. Perdona los inconvenientes. Bienvenido. Y la pregunta es directa, ¿cómo hacer para no repetir o corregir lo que está ocurriendo en el país con esta inestabilidad política permanente, ¿no? En la que vivimos desde 2016? Probablemente no paramos de hablar de vacancia, de disolución del Congreso, de renuncias presidenciales, etcétera, etcétera. Gracias, Mávila, por la invitación. Bueno, no hay pues una varita mágica para en realidad poder decir cómo evitar situaciones como esta, porque es ciertamente en el Perú, un país de la informalidad, ¿no?, tantas veces repetida, hemos llegado a tener digamos, una élite política eh, menos experimentada, menos profesional, menos responsable, y que ahora, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, han desarrollado lo que tenemos al frente, ¿no? La verdad que ni siquiera estamos hablando ahora de intereses claramente definidos, sino eh, parcelas de intereses que son canalizados por congresistas, incluso de manera individual, que atraviesa los partidos. Entonces, la situación ciertamente ha pasado de una sorpresa a un candidato, un outsider también, que después de 30 años vuelve a ganar
irónicamente, a la hija de quien fue el primer outsider, ¿no? Hemos pasado a un segundo momento una cierta expectativa de algunos sectores que creían que Pedro Castillo no solamente era una ruptura de una larga presencia, o mejor dicho, de ausencia de sectores, digamos, marginados, desposeídos, ¿no? A la frustración casi inmediata por no solamente la inoperancia, sino también por todo lo que se ha hablado tanto estos últimos meses, ¿no? Por el aparato del Estado que está siendo llenado con gente no solamente incompetente, sino aventureros, gran parte de ellos. Pero por otro lado tenemos pues el Parlamento, que también facilita, digamos, la propia permanencia del presidente de la República. En pocas palabras, dentro del resumen que tú has hecho, lo que estamos hablando es de un término adelantado de un periodo presidencial. Término adelantado, porque en realidad lo que nosotros elegimos es un presidente por 5 años, de la misma manera el Congreso. Y si comenzamos a mirar hacia atrás y no tan atrás, esto no se discutía antes. En realidad, y no digo que los parlamentos eran pues espacios de tribunos tremendamente formados, no, pero había un cierto juego que operaba, ¿no? O que se Ahora respetaba no. más, dirías tú, por parte del ciudadano incluso, o por parte de la clase política. Es decir, claro, uno elegía al presidente y podía haber protestas. Yo recuerdo el caso de García, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García, que hoy se trae tanto a la memoria, ¿no? Que hoy, por la mala gestión, por el tema de los problemas económicos que estamos viendo después de mucho tiempo, digamos, en esta magnitud, para la ciudadanía, pero entiendo la idea, es decir, uno no pensaba, elegido el presidente, que existía la posibilidad de vacarlo inmediatamente después, Es si que estaba ahí viene el tema, ahí viene mal. el tema. Resulta que teníamos instituciones y reglas que no, sobre todo reglas, que no se habían visto en la necesidad de ser utilizada como muchas en la Constitución, ¿no? Eh, Podemos tener presidentes irresponsables, pero una cosa es un presidente irresponsable, el primer García, que tenía una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados y Senadores. Y otra Sí. cosa es tener un presidente irresponsable como el presente, que tiene un tercio del Parlamento nada más. Mm. Es una cosa distinta. Si el primer Alan García hubiera tenido al frente un Parlamento, 2/3 partes o casi 2/3 partes, al contrario, lo hubieran vacado. Lo hubieran vacado. Pero Claro. esa figura no se usa, sino en realidad se usó con Fujimori, pero en circunstancias tan especiales que nadie discutió el tema No, no, eran porque absolutamente claramente él legítimas, había ¿no? abandonado el cargo. Sí, Entonces, claro. ya la forma, algo así como, nadie se preocupó de la forma, simplemente de dar por sentado que este señor se había fugado y había que sancionarlo, ¿no? Mm. Pero nada más. Entonces, la cosa es distinta cuando con Pedro Pablo Kuczynski aparece un presidente con 18 escaños. Eso nunca se había visto en la historia. Y más aún, con una oposición que tenía 73% de mayoría absoluta, nunca en la historia. Y entonces empezamos una nueva historia, donde las responsabilidades tenían que mostrarse, pero no se mostraron el otro lado, las irresponsabilidades. Pero entonces lo que hemos tenido es varios presidentes, un parlamento disuelto, pero los aprendizajes que debemos de tener de la política y de la corta historia, lamentablemente son los aprendizajes más negativos. ¿Cuáles son los aprendizajes de esta última parte de la historia? Que yo te puedo vacar. Es el aprendizaje de los parlamentarios. Yo te puedo vacar. Eso yo no los parlamentarios anteriormente no lo tenían ni siquiera en su horizonte. No lo tenía como instrumento que siquiera. Como también la disolución del Congreso. Ambos son, digamos, instituciones que están en la Constitución. Mm. Pero nuestro sistema político, nuestro diseño institucional,
Cuando tú tienes jugadores irresponsables, cualquier estructura, por más bien hecha que elabores, siempre va a ser insuficiente para mantenerse, digamos, en buen camino. Acá tenemos dos problemas entonces. Políticos irresponsables, diseños institucionales errados o con defectos. Y que los hemos ido, en vez de mejorarlos, los hemos ido empeorando. En un artículo que escribí hace un tiempo en El Comercio, hablaba del perro y la tuerca. Creer, cuando no calzan porque son diferentes modelos, creer que forzándolo vamos a lograr que funcione. Y eso es lo que hemos estado haciendo, forzar, y hemos empeorado. Entonces, tenemos una crisis generalizada, donde lo que se está viendo, se está discutiendo en nuestro país, es el adelanto del término del mandato. Esto, el solo hecho de discutirlo, es grave. Y es grave, repito, porque uno elige por 5 años, pero la gravedad lo vemos en toda la clase política. Evidentemente, y es legítimo, incluso es hasta comprensible, entender que van a querer mantenerse en sus puestos. No van a salir a decir, miren, después de 8 meses reconocemos que nosotros no representamos bien. No lo van a decir nunca, ni en el Ejecutivo, ni en el Parlamento. Pero entonces pasamos un momento en donde es una suerte de empate, bloqueo. No pasa nada, pero pasa mucho. Sí. ¿Y qué pasa mucho? Todo lo que estamos viviendo es como tener o contener una olla a presión. Y lo que está pasando es que esa olla a presión ya no está resistiendo y entonces saltan las movilizaciones sociales, como hemos visto, con lamentables muertos. Y entonces esto podemos estar en el momento del desborde. Si los políticos, en un momento que es difícil de pensar, pero están obligados a hacer, es decir, hacer un cambio de rumbo, en realidad los perjudicados somos todos los peruanos y evidentemente siempre los más vulnerables. Pero eso no se está haciendo, Mávila. Y si bien es cierto, se le ha dicho, señor presidente, usted renuncie. Si bien por ahí lo quieren acusar por traición a la patria. Dice, vamos a vacarlo y no pueden. Es decir, todo tipo de supuestas medidas. En realidad, parece que ninguna va a resultar, porque ninguna es suficiente para redireccionar en una salida. Y ojo, cuando eso sucede, el problema, repito, es el desborde. No todo se puede contener. Bueno, haciendo un símil lamentable, ¿no? Cuelap, ¿no? Se dice que se va a caer y no se hace nada. Se dice que se va a caer y lo tenemos luego, la foto, ¿no? El video de la desgracia. Sí. Y los peruanos en eso somos reiterativos. Entonces, claro, cuando se dice renuncia o elecciones generales, y no es, digamos, algo así como, digamos, la aventura de un grupo, una persona, sino que se asiente incluso en la ciudadanía que lo que tenemos poco se puede soportar. Pero un país puede soportar, sí, han habido situaciones así, pero degradándose, pero degradándose. En palabras sencillas, ¿qué dirías que es lo que está ocurriendo con Castillo? ¿Tú crees que Castillo debería permanecer el mandato, el tiempo que le queda? Mira, Mávila, en realidad quienes creo que analizamos o intentamos analizar la política, los politólogos, no es tanto lo que nosotros deseamos que sea, porque como ciudadano uno puede desear cualquier Por eso, cosa. desde tu No, pero perspectiva de analista, ¿tú crees que políticamente, con también los escándalos y las cosas que han sucedido en este gobierno, no, yo creo, bueno, separando las cosas, ¿no? Yo sí, creo que esto es insostenible, pero lo que yo crea no necesariamente lo que se va a dar, o sea, separo las cosas. mm, Este, algunos creían que no pasaba de los 2 meses y y estamos pa- viviendo el 9º mes. sí, Eh, ¿Puede mantenerse un gobierno así? Sí, pero el problema son los costos. sí, Podría. sí, Podría caer también. mm, Depende de un conjunto de situaciones que puedan alinearse. A veces son factores exógenos.
Por ejemplo, ¿tú crees que las marchas o estos eventos en la Plaza San Martín que llamaban casi todos los fines de semana tuvo algún efecto? Ninguno. Ninguno. Y sin embargo, había gente que sí quería que se vaya pues Castillo, ¿no? Sí, entiendo. Estaba pensando en lo que decías. Cuando mencionaste el caso de García, por ejemplo, un gobierno desastroso en cuanto a administración se refiere, con motivos para que la gente realmente protestara abiertamente, bueno, era una circunstancia distinta también porque tenías el terrorismo como telón de fondo, ¿no? De toda esta situación. Eh, Alan García, en efecto, tenía una mayoría parlamentaria. Fujimori gana y Fujimori disuelve el Congreso. Disuelve el Congreso. Él es, diría, el primero que echa mano de esta salida que no se había pensado hasta ese momento, ¿no? Belaúnde, Alan García, con defectos y virtudes, se sostienen, entra Fujimori y Fujimori inmediatamente ve la alternativa porque ya había un desprestigio en ese momento que él aprovecha, que es más o menos lo que hace Vizcarra a su manera mucho tiempo después. No, creo que acá hay un problema que hay que aclarar. Ajá. La famosa frase, disolver. Disolver no es cierto. Él cierra el Congreso. Él da un golpe de Estado. Porque la Constitución sí permite disolver, pero bajo algunas condiciones. Por ejemplo, que en ese momento, tres, no dos, tres gabinetes habrían sido censurados o no dar su voto de confianza. Tres, no hubo ninguno. Dos, tú podías disolver la Cámara de Diputados y llamar a elecciones, no la Cámara de Senadores. Eso fue un golpe de Estado. Dijo disolver y cerró. Ajá. Cuando dicen Vizcarra cerró el Congreso, no cerró, disolvió. Y sí se habían dado las dos condiciones. Algunos dicen, no, eso fue un golpe de Estado. No, disolvió. Nos guste o no nos guste. Producto de la disolución, en el mismo decreto de la disolución se convoca elecciones, por eso hay otro parlamento. En el Claro. caso de Fujimori no hubo parlamento. Sí, Él es cierto. intervino en el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, fue golpe de Estado. Mm. Hay una diferencia. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Castillo quiere disolver el Congreso, no sabemos si quiere o no, supongamos que quiera. ¿Tú crees que él puede ir y decir, por decreto, disuelvo el Congreso? No, es igual Estado, igual que Claro, Fujimori. Las claro. Fuerzas Armadas lo van a apoyar, en fin, ese es otro tema. Creo que no, pero digamos otro tema. Entonces, Castillo solo puede disolver el Congreso si se dan las condiciones que dice la Constitución, no porque él quiere. O sea, él solamente puede asumir el uso de esa herramienta como reacción de equilibrio de poderes, no porque él quiere y lo hace. Ahora uno dice, pero lo puede forzar. Sí, puede ser el equilibrio de poderes. Yo agarro y digo, pongo este gabinete, a ver, censúrenlo. Los otros hacen sumas y restas y dicen, no, mejor no lo... ya, pues, está bien. ¿Qué pasaría si no hubiera esa herramienta? El legislativo tendría que subordinar al ejecutivo como quiera. Entonces, ahora, hay un tema que es poco tiempo para discutir, porque nuestro diseño institucional está mal elaborado e incorpora figuras del parlamentarismo, sobre todo europeo, que no calzan en el presidencialismo y se hace Claro, disculpen ustedes, un mamarracho en el marco de diseño de esa institucional reflexión y y recoger totalmente algunas confuso. preguntas, si me permites, Sí, claro. algunas inquietudes, ¿cómo aterrizarías tú los cambios urgentes que hay que hacer, las reformas urgentes que hay que hacer, aprovechando y que de pronto se puede hacer de una crisis una oportunidad? En el Partido Morado ya, por ejemplo, se dice, ok, hay que encontrar una salida, pero tenemos que hacer ajustes para no repetir esta inestabilidad. ¿Cuáles son las urgentes que habría Mira, que hacer? hay un momento comparado que es la crisis 2000-2001 a la fuga de Fujimori. El Ya. Parlamento tenía medio año de vida y se tuvo que hacer acuerdos políticos y ese Parlamento cesó en un año. En un año. Claro que les pagaron los 5 a los congresistas, ¿no? Eso es lo que no parece que la gente no se enteró. Pero bueno,
vas a compensarlo de alguna manera. Algunos incentivos tienes que ceder. Si hay elecciones generales, que creo que debiera corresponder, entonces, tú lo has dicho en tu introducción, si se hacen elecciones generales, ¿cuál sería la razón por la cual tendría que salir un mejor elenco que el que tenemos ahora? ¿Cuál? ¿No? Yo estoy a favor de la reelección parlamentaria. Muchos dirán, no, porque son los peores, etcétera. No, el gran problema. Nosotros los peruanos, al contrario, reelegíamos poco delante del resto de América Latina. Sí. Solo que claro que los reelectos eran congresistas pues con más experiencia, salían más en los medios, pero nosotros cada 5 años reelegíamos el 18%, eso es bajo. En Estados Unidos llega a reelegirse el 92% de los parlamentarios, porque hacen carreras políticas. Es preferible un político que hace carrera y que conoce de alguna manera la vida en el Parlamento, en el Ejecutivo, etcétera, donde también de alguna manera es más previsible que aventureros que por 5 años entran a la política para ver que en ese tiempo, casi Pues, claro. tocan la campana, llevarse todo lo que pueden. ¿No? Son inexpertos, creen que la política es el ámbito donde cualquiera puede entrar. Y el Perú aparece claro como el ejemplo de que eso es como la verdad, la realidad te lo dice, ¿no? Entonces tiene que haber, si hay, en el caso hipotético, un escenario, elecciones generales, evidentemente a cambiar algunas reglas de juego, de dos tipos. Una electorales, las reglas de juego electorales, y otras políticas de reforma hacia adelante. Correcto. Las primeras... Volver a la posibilidad de reelegir congresistas. Yo creo que sí. En carrera política. En ninguna parte no se salvo Costa Rica, en todos los países se reelige. Claro, lo que hay que hacer ahí, me parece, y ahí ya te hablo como comunicadora, es que creo que el hecho cuando uno dice no a la reelección resulta popular porque uno, no sé, se ha interiorizado que hay congresistas que se quedan ahí por muy malos que sean, pero hay que decirle al ciudadano que está en sus manos, reiterarle, y que entienda que está en sus manos que el señor vuelva a sentarse ahí o no. Entonces, es un empoderamiento del elector, digamos, el que hay que trabajar. Así es. Evidentemente, vamos a prolongar esto en otros sentidos también, porque estamos cerca de octubre. Ahora no se puede reelegir alcaldes. Los que nos están viendo, escuchando. De repente tiene un buen alcalde y ahora no lo puedes reelegir, no lo puedes premiar. No lo puedes premiar, porque tampoco se puede reelegir alcaldes, ni gobernadores. Es cierto que hubo algunos que estuvieron en el poder pues 18 años, 21 años, pues no ponle un límite, pues, ¿no? Le dices pues 2, 3 mandatos y luego no, y así, pero lo que no puedes hacer es lo que se hizo. Algunos han acusado a la comisión que yo dirigí que nosotros promovimos esto. Nunca. Eso fue antes. Y nosotros jamás, y personalmente escribí en contra siempre. Tienes que tener carreras políticas. Y la persona que quiere hacer política debe estar en la posibilidad de que se canalice a través de los partidos, de los cargos. Si no, lo que haces también es darle la vuelta. Vas a ver que hay candidatos a las alcaldías que son excongresistas. Claro. Gobernadores, alcaldes a gobernadores. Mucho está pasando eso, mucho está pasando eso. Revisando las listas, tienes Cecilia Chacón, me parece que va a San Borja, si no me equivoco. Carlos Brus, por ejemplo, también está en la lista. El señor César Combina, a propósito del fujimorismo, no presentó candidatos, decía que iba a ser él. Combina va a una alcaldía distrital. ¿Qué opinión tienes de la no participación de Fuerza Popular? ¿Le crees a Keiko Fujimori cuando dice que lo hace para apoyar una opción de derecha en estas elecciones? No creo. Mira, yo creo que ellos apostaron por César Combina, pensaron que quizá era una figura que podía atraer. El fujimorismo nunca fue fuerte en Lima, ojo, no estoy hablando de candidaturas presidenciales, hablo de alcaldías, nunca tuvo éxito. Incluso en el mejor momento del fujimorismo en los 90, Alberto Andrade le ganó a Jorge Yoshiyama y le ganó a Hurtado Miller, en pleno fujimorismo. Y luego sus candidatos les ha ido muy mal.
Allí donde no postula un Fujimori, no le va bien. Y entonces hablar de que lo retiren aras, de que hay que luchar contra el comunismo, etcétera, eso no. Esta es una elección donde la gente elige, digamos, lo mejor para su entorno más inmediato, ¿no? El distrito, la provincia. ¿Crees que va a ser a favor o en contra del gobierno? Nunca. ¿Acaso sí se eligió a Muñoz, a Castañeda, a Susana Villarán, a Belmont, hacia atrás? No. Entonces lo que combina es una patinada que además creo yo que no quieren verse un resultado final pues con porcentajes exiguos, y no porque uno quiera, sino porque así ha sido. Claro, ahora, El anterior Dieter Columbo sacó 3%. Claro, ¿cómo se analiza esto? Porque de cara a las nuevas elecciones presidenciales, esta retirada de Fuerza Popular también ha hecho que mucha gente le diga: Keiko, usted es la que ya no debe postular más, no el fujimorismo, usted. Keiko Fujimori debería volver a candidatear, sigue siendo una alternativa presidencial. ¿Crees que agotó el capital y que el antifujimorismo va a permanecer en el tiempo y las opciones que se le presenten enfrente van a tener siempre la primera opción? Sucedió con Kuczynski, además es increíble porque Kuczynski era un hombre de derecha, luego Pedro Castillo todo lo contrario, pero la gente decidió que era lo que no era Keiko. Mira, Keiko en algún momento quiso distanciarse del padre, ha hecho zigzagueos en su vida, luego le salió, digamos, una corriente más a su derecha, y donde fue perdiendo influencia, y luego ella misma viró esos acercamientos a la ultraderecha, el Vox en España y luego a nivel internacional, lo ubican nuevamente en ese sector. Bueno, lo que debería ser, no lo sé, consejero, Claro. ¿no? Pero lo que digo es que lo que sí creo que sí tiene un límite, pues, ¿no? Pero también es cierto que el fujimorismo sin un Fujimori desaparece. El fujimorismo sin un Fujimori desaparece porque es una corriente personalista dinástica. Dinástica. No sé si Keiko postulará, no sé si su hermano finalmente al final decide hacer lo que no ha hecho últimamente, meterse más en la política, se habla incluso acerca de la hija, en fin. Pero nuevamente, el fujimorismo evidentemente es una corriente política que ha marcado la historia de Perú en los últimos 30 años, pero de la mano del apellido, donde el padre es evidentemente, digamos, el centro, e incluso hasta el presente. Pero a nivel subnacional, el fujimorismo nunca fue fuerte. Pero no solamente el fujimorismo, y acá viene el tema, los partidos en el Perú de hace más o menos 2 décadas, allí que pueden ganar elecciones presidenciales y parlamentarias a nivel subnacional, le ganan los movimientos regionales. El partido mejor ubicado es Alianza para el Progreso, pero estamos hablando de cabeza de ratón, no estamos hablando de un partidazo. Y Acción Popular, que tuvo su mejor momento en estos últimos años, en elecciones municipales ganó algunas alcaldías importantes, pero hay nada más. Claro. O sea, todos los partidos del Congreso, todos representan a nivel subnacional, entre gobiernos regionales y municipios, la cuarta parte. Sumados la cuarta parte. Entonces tú tienes ahí un archipiélago abajo de montones de movimientos que lamentablemente muchos de ellos reproducen los males de la política nacional. Y lo segundo peor es que no hay conexión entre lo nacional y lo subnacional. Y ese es un serio problema de representación. Cuando los partidos no logran incorporar, estructurar, canalizar intereses, tenemos lo que tenemos. ¿Cómo hacer desde las reformas, de esas reformas necesarias, y con eso voy terminando, cómo hacer, así como sugieres el tema de recuperar la reelección, digamos, por muy impopular que parezca, yo te decía, con una campaña que le diga al ciudadano, usted va a decidir, nadie lo va a obligar a que vote por los mismos por los que votó antes, usted puede cambiarlos si quiere, no,
asiste, sufraga y en fin. ¿Qué otro cambio importante crees tú tendríamos que hacer para no repetir el plato y que el Congreso podría empezar a trabajar, ya que estamos en un momento de estancamiento? Alguien tiene que decir, bueno, soluciones a esto y de pronto trabajar esas reformas podría ser interesante No, hoy. aparte, no digo solamente la reelección, tiene que abrirse la oferta política facilitando el ingreso a partidos Ujú. y hacia adelante la bicameralidad, como, digamos, 3 puntos básicos. Ok. Sin eso se avanza poco. Y a los partidos hay que exigirles esa representación en las nacionales, Elecciones primarias, por ejemplo. elecciones primarias, pero también de pronto tú dices, aunque eso ya está, ¿no? De alguna manera para el Congreso, por lo menos cuando obtienes votaciones en una o dos regiones, digamos, tienes que cumplir con ciertos requisitos. No pueden ser sino una proliferación de movimientos regionales, Así digamos. es. Lamentablemente el Congreso lo que hace es suspender esas normas, Ajá. no aplicarlas, como las que acabas de decir, o las primarias. De acuerdo. Muy bien, Fernando. Entonces creo que por ahí habría empezar justamente abriendo una ventanita para que el ciudadano entienda que debemos hacer cambios, ¿no? En lugar de atraparnos en el discurso de que se vayan todos como una solución desesperada, ¿no? Ante la sensación de que este modelo nos defrauda, ¿no? De que no sirve para nada y de que no hay gente buena en política o que siempre elegimos entre lo malo y lo peor, ¿no? Esa es la sensación que creo que hay que cambiar, es recuperar. Y una cosa más, Mávila, hay demasiados incentivos para que los aventureros ingresen a la política. Mm, Y hay demasiados desincentivos sí. para que la gente interesada, de buena fe, se retire, se distancie, no quiera participar en la política. Hay que cambiar esos dos elementos, invertirlos. Mm, Y eso no es una tarea fácil. Y eso tampoco se hace con una norma, con una ley. no. Por eso te hablo de un debate y de una discusión que Sí, sea algo ciertamente. interesante. Gracias, Fernando, muy No, amable no, y a ti. buen fin de semana largo. Gracias. Hasta Gracias. otro Chao, chao. momento. Gracias. Muy bien, hablamos de inmediato con Carol Paredes, congresista de Acción Popular. El día de hoy pasaron varias cosas en el Congreso, pero queremos preguntarle a la congresista cómo ha visto ella la situación, por ejemplo, de las decisiones que se han tomado tanto en la Comisión Permanente como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muy buenas noches, congresista, bienvenida. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo lo hemos tomado? Nosotros sabemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales efectivamente está cumpliendo con su rol, con su trabajo, y la decisión pues lo toma directamente el pleno de la comisión, ¿no? Entonces, es allí donde se toman las decisiones y es en función a ello donde acordaron pues empezar el trabajo de investigación y como corresponde al presidente Claro, por la del traición a la país. patria en la que él habría, digamos, incurrido tras estas declaraciones en una entrevista con CNN. Por otro lado, corre también en el Congreso un pedido para interpelar al señor Aníbal Torres, ¿no? Por lo menos la señora Flor Pablo, la congresista Pablo, ha conseguido el número de firmas para que esa moción se debata. ¿Cuál es su posición? Y la posición de Acción Popular, donde la votación ha sido dividida. Bueno, la posición de Acción Popular no puedo hablar en términos de bancada, pero sí en la moción que lo ha presentado mi colega Flor Pablo, somos 5 o 6, si no me equivoco, de Acción Popular que hemos firmado esa moción de interpelación. Yo sí considero que efectivamente tiene que haber ese proceso y no solamente la interpelación, sino se tiene que dar la censura, porque prácticamente, si bien es cierto, no se puede procesar al presidente Castillo hasta ahora, como Claro. corresponde, pero mínimamente, no porque sea el premier, sino por todas las acciones que ha venido realizando el premier hasta ahora, no a favor del país, sino en contra del país. Tenemos 8 muertos, tenemos un problema muy serio en términos económicos, en términos de pérdida. No te olvides que solamente en 15 horas se perdió más de 1.000 millones de soles. Y producto de estos conflictos sociales se ha perdido entre 1.500 o 1.600 millones de soles, ¿no? O sea, la población es la que sigue perdiendo, la que se sigue perjudicando,
el gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades y encima hay un desgobierno con una falta de liderazgo, principalmente de su presidente, ¿no? Y el hecho, bueno, ayer entrevistábamos a la congresista Chirinos y ella decía que también ha presentado una acusación constitucional contra el presidente que incluye a Aníbal Torres, incluye a los integrantes del gabinete, porque hasta ahora no se conoce, y eso es verdad, hasta ahora no tenemos, o ustedes como congresistas han accedido al acta del Consejo de Ministros que autorizó, que supuestamente autorizó la norma que permitió la inamovilidad, al presidente disponer de esta inamovilidad durante todo un día el 5 de abril, y que bueno, que ya sabemos cómo terminó, un día lamentable para los peruanos. Sí, efectivamente, supuestamente hay una acta allí y también lo han tomado esta decisión sin tener en cuenta la proporcionalidad y los problemas que van a dar, ¿no? O sea, tú no puedes decir muy alegremente que hemos tenido información de inteligencia cuando realmente Claro. esa información no ha existido, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente, y además, en esta acusación que se tendría que haber hecho, se tendría que hacer en la comisión, en la subcomisión que lo están tratando, efectivamente no agarra al presidente, agarra al premier y a su ejecutivo, o sea, lamentablemente es así. Y entonces, y además está, en función a lo que está presentando la colega Chirinos, está dentro de la norma constitucional, o sea, no puede ir más allá, porque así lo dice la norma, ¿no? Entonces, así están las cosas, lamentablemente. Y entiendo, perdónenme que le interrumpa, pero me avisa mi productora que Acción Popular acaba de presentar una moción para interpelar también al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Esto seguramente tiene que ver con el descenso que tenemos en el ranking, ¿no? De país atractivo para las inversiones mineras. ¿Puede ser? Mira, eso ha sido parte de una conversación que se tuvo en la bancada. Yo personalmente recién me estoy enterando. Sí. Y si hay ese proceso de interpelación, o sea, que se haga como corresponde. Y además, también es una forma también de ejercer el control político y eso también está normado. O sea, se debería haber hecho la interpelación al señor Torres, ¿no? Pero bueno, ya toda la historia conocen. Y si hay esta propuesta, habría que seguir adelante, ¿no? Porque también tenemos mucho que decir frente a esta cartera ministerial. La bancada de Acción Popular, y con esto abro el tema, es una bancada que para la población es un misterio. No se sabe, se siente fraccionada, se sienten bloques en Acción Popular. Cuando se entrevista a los congresistas dicen una cosa es el partido y otra cosa es la bancada, pero cuando uno vota por la idea que tiene de qué es Acción Popular. Uno no vota y dice, voy a votar por estas personas porque estos son las bancadas sin recordar al partido. No, uno marca la lampa y la lampa hoy está envuelta en polémica. La lampa está dividida, uno siente que una parte de la lampa, de los representantes de la lampa, para ponerlo en fácil, ya cerró filas con el presidente, que negoció. El vocero de la bancada sale y dice que el presidente lo llama los fines de semana y le pide consejo, y que además le asegura que va a convocar al acuerdo nacional. Al día siguiente, la vicepresidenta Boluarte dice, no, a mí no me ha dicho nada. Puede ser que el presidente le diga a uno y a otro lo que le parece, nada sorprendería. Pero lo curioso es la cercanía, porque que yo sepa, no hay otro vocero de bancada que con tanta frecuencia reciba anuncios o pedidos de sugerencia tan a menudo como ha ocurrido con el partido. ¿Qué está pasando con Acción Popular? ¿Qué le dice usted a los electores que hoy confundidos no saben si Acción Popular es oposición al gobierno, si está dividida en dos o tres partes, o si finalmente transó con Castillo y lo va a blindar hasta 2026? Mira, Mavila, yo sí tengo que responder acá orgánicamente, políticamente, institucionalmente. Tú has sido bastante clara, efectivamente el electorado vota, en este caso, por la lampa en la que nosotros representamos. O sea, yo sí tengo que decir firmemente, yo represento a Acción Popular,
y he entrado con esos principios y valores de Acción Popular. Tengo mi ideología de Acción Popular y tengo que responder a esa ideología. Si bien es cierto, nosotros somos una bancada, pero nosotros respondemos al partido, nos guste o no nos guste. Si yo soy disciplinada y estoy respetando la institucionalidad, tengo que ser disciplinada. Ese es uno. Dos, no puedo hablar por el resto de mis compañeros o correligionarios de bancada, pero sí lo que te puedo decir es que nosotros somos y deberíamos ser el legislativo que no pertenecemos en este caso al partido oficial, un bloque opositor en términos constructivos. Y lo que nosotros hemos hecho en ese marco de la oposición es decir, vamos a trabajar y dejar trabajar a esta gestión. Pero lo que nosotros jamás hemos dicho, y yo ahí me incluyo, es que nosotros jamás vamos a avalar actos supuestos de corrupción, ¿no? Entonces allí hay cosas que tenemos que separar el agua del aceite o el aceite del agua, ¿no? Entonces, ahora, si hay algunas personas que tienen cierta cercanía, tendrán que responder ellos por sus acciones, pero yo sí tengo que responder disciplinadamente al partido. Por más problemas que tengamos internos, yo respondo al partido. Es más, cuando marcan posición, o sea, yo no voy a ser el vocero del partido de gobierno, yo soy vocero de mi bancada y soy vocero de esa oposición constructiva. Y lo que nosotros hemos venido haciendo todo este tiempo es hacer esa oposición constructiva frente a los problemas de salud, educación, la reactivación económica, esas pérdidas económicas, esas pérdidas humanas, ese desgobierno, o sea, todas esas cosas, sino que no podemos tapar tampoco el sol con un dedo todo lo que viene pasando a nivel de país y no se puede avalar tampoco esas deficiencias que teniendo la oportunidad de esta gestión no lo está haciendo. Claro, el tema ayer, por ejemplo, cuando el juez acepta el pedido de la Fiscalía para disponer la prisión preventiva de Bruno Pacheco, de los otros señores que participaron también, incluye a los sobrinos del presidente, en esta licitación, en estas irregularidades de la concesión del puente Tarata 3, bueno, eso abre una caja de Pandora. Las investigaciones van a continuar y, de acuerdo a los colaboradores eficaces, hay una participación también de algunos integrantes de Acción Popular. Esto podría conducir, conforme avancen las investigaciones, no digo cuando hay solo una duda o sospecha, sino de confirmarse las investigaciones, al desafuero, que es lo que están pidiendo. Porque mira, al final estas personas que ha llevado la Lampa al Congreso para ejercer una oposición constructiva terminan en irregularidades, de pronto vendiendo su alma al gobierno de turno a cambio de favores. Y podrían renunciar a la bancada, pero siguen siendo votos y curules que a la hora de la hora van a estar alineadas con el gobierno, porque haya primado interés personal por sobre la bancada. Le hablo en general, no voy a mencionar nombres propios. ¿Qué sería lo correcto que tendrían que hacer los partidos políticos cuando ocurre una situación como esta? Mira, Mávila, en caso, yo te voy a hablar respetando también ese principio de la legalidad. Sí. Todo lo que se ha venido diciendo es hasta ahora supuestos. Supuestos. Si nosotros tendríamos la certeza y las pruebas que todo lo que están diciendo es verdad, personalmente a mí no dudaría ni un poquito que se expulsen todas las personas que están siendo de una u otra manera involucrados en este proceso, ¿no? Que se expulsen, que se saquen del partido como corresponde. Y eso no es estar en contra de tal o cual persona, es también hacer respetar, porque no puede verse mancillado de ninguna manera nuestra organización política que tanto le ha costado mantener. Además, es la única organización que hasta ahora se ha mantenido. Y nosotros no podemos darnos el lujo de manchar. En caso de que se compruebe, se diga que así es, o sea, yo voy a ser la primera persona en decir que se expulsen. Y ahí sí yo no tengo ningún reparo. Y si yo cometo un error también como militante de Acción Popular, que se me castigue como corresponde. Pero nosotros necesitamos, y yo siempre he dicho en mis intervenciones, que se haga la investigación, o sea, como corresponde, y que de una vez se saque a la luz qué es lo que está pasando. Es más, en este tema Tarata, yo soy de Juanjuy, yo he nacido en Juanjuy, yo pertenezco a la región San Martín, y efectivamente no solamente me preocupa, sino que me molesta que producto de este tipo de situaciones, la población
se quede perjudicada y sobre todo nuestra gente de las zonas más vulnerables, donde ha habido narcotráfico, donde hubo terrorismo, donde hubo problemas muy serios, se le esté quitando la oportunidad de tener lo que por derecho le corresponde. El gobierno no le está haciendo ningún favor a nuestra gente. Les tiene que dar lo que le corresponde, o sea, que también eso sea lo que nosotros decimos una exigencia, una demanda natural de nuestra gente. Claro, la generación de riqueza que se merecen las regiones y el desarrollo que se merecen las regiones haciendo las cosas bien. Carol, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Interesante su posición, sobre todo por la convicción que nos ha demostrado en cuanto a los valores partidarios, y ojalá podamos tenerla pronto, porque habrá motivo siempre para dialogar. Ojalá trabaje mucho Acción Popular, porque como usted dice, es de los pocos partidos históricos que hoy todavía puede participar en los comicios, o hay otros que están en una situación delicada, buscando cómo hacer ahora para nuevamente inscribirse y participar en elecciones. Así que gracias por el tiempo que nos ha dado y quedó muy clara su posición. Muy amable. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Y gracias a ustedes también. Eso es clarísimo. Cuando uno vota por los partidos. Y así tenemos que empezar a entender. Por ahí puede haber un congresista invitado o dos que de pronto sea un elemento atractivo, pero no olvidar que debemos votar por principios y valores y que luego deberíamos reclamar que esos principios y valores se plasmen en las decisiones que toman y en las votaciones que hacen en el Congreso, en el sentido de las votaciones finalmente que van esas bancadas. Demasiado fraccionamiento en todas. Uno ya no sabe o no distingue quién es Acción Populista de quién es Somos Perú. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué perfil tiene un congresista de Somos Perú y qué perfil tiene uno, no sé, de Acción Popular, por ejemplo, o de Podemos? ¿Qué características tiene un congresista o qué valores defiende un congresista, ¿no? De una bancada o de otra. Y entonces todo se convierte en un mercado donde la moneda de compra es el voto del parlamentario. Dicho esto, Pablo Sánchez, quien se encuentra ocupando el cargo interino como fiscal general de la República, está evaluando la decisión tomada en su momento por Zoraida Ábalos para ver si se investiga al presidente en actividad. Interesante que Pablo Sánchez, un fiscal al que todos conocemos porque ha sido cabeza, ¿no? Y ha estado detrás de los equipos que han revelado casos muy importantes como los del puerto, los cuellos blancos del puerto es el nombre, son tantas ya las mafias, que es interesante lo que ha hecho Sánchez y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede y cuándo toma esa decisión o cuál es el mecanismo legal que podría permitir una cosa o una situación de esa naturaleza. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. Mañana ya empiezan las celebraciones más importantes, la conmemoración más importante de la Semana Santa, los ritos, ¿no? Con el Jueves Santo, el Viernes Santo, pero estaremos con ustedes siempre aquí en el programa. Gracias y buenas noches.